Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, César. Hemos estado conversando hace un momento sobre la reacción de algunos personajes públicos en apoyo a Patricia Benavides y las propuestas de los congresistas Montoya de Renovación Popular y de Muñante de Avanza País. He tomado esta noticia de Expreso, César, porque creo que aglutina lo que estaba comentando, la reacción de algunas personas, personajes públicos, de congresistas, incluso del representante del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? A favor de Patricia Benavides y a la crítica del proceso por el cual ha sido sometida la suspendida fiscal de la Nación. Entonces, esto está siendo una cuestión muy fuerte, ¿no? ¿Qué cosa dice Catherine Ampuero, que ha sido exfuncionaria pública, ¿no? Dice que la Junta Nacional de Justicia debe ser destituidos por vulnerar el derecho al debido proceso de Patricia Benavides, que fue suspendida 6 meses de su cargo de fiscal de la Nación entre gallos y medianoche en un procedimiento express. Bueno, eso es falso, ¿no? Eso es falso, porque cuando se afirma ese tipo de cosas debería sustentarse. Si esto ha sido un proceso indebido, debería decirse cómo debió desarrollarse el proceso. Además, la Junta Nacional de Justicia ha sido muy cuidadosa en cada resolución o cada comunicado que ha dado a la opinión pública, sustentando todas y cada una de sus acciones en relación a su reglamento orgánico que tienen para este caso en especial. Ujú. Entonces, lo que dice después Ampuero es lo siguiente: ha sido un proceso vulneratorio a las garantías de un debido proceso. Insiste con eso sin tampoco demostrar ni más adelante en esta noticia cómo puede sustentar que eso no ha sido así, que eso ha sido digamos, se ha lesionado o se ha vulnerado la garantía del debido proceso. Ha sido un proceso express. Es inconcebible que en 8 días hayan destituido, dice, eso es mentira también, a la titular de un organismo tan importante dentro del sistema de administración de justicia como lo es el Ministerio Público. Muy bien. Lo mismo dicen los congresistas eh, Muñante y los congresistas Montoya. La narrativa es exactamente la misma y también es la misma en relación a lo que dice el representante del Colegio de Abogados de Lima. Estuve escuchando una entrevista que se hace a un ex procurador, al doctor Valdivia, sobre esta situación. Entonces, él, ya lo comentamos en el programa anterior, él lo que valora es que la narrativa de estas personas que andan en defensa de Patricia Benavides es básicamente política, no jurídica. Entonces, cuando un abogado, y es abogada, ha sido funcionaria pública de alto nivel, debería pues desarrollar su punto de vista en relación a argumentos jurídicos y no simplemente en frases, ¿no? Que encima son frases falsas. La doctora Patricia Benavides no ha sido destituida, ha sido suspendida, pero es importante que se ponga esa palabrita para poder tener un mejor impacto. Lo mismo dice, como digo, el Colegio de Abogados de Lima, que no habían pruebas para precipitada sanción a Patricia Benavides. Yo no sé en qué mundo vivimos, yo pienso de que estamos viviendo en mundos paralelos o no tenemos la capacidad de percibir la gravedad de los hechos. Cuando desarrollamos el programa de la organización del Estado, hablamos de los poderes del Estado y los organismos autónomos, ¿no? Entonces, cuando poníamos los nombres de los representantes de estos organismos del Estado, al final eso no parecía un organigrama del Estado, eso parecía una organización criminal. Es increíble que instituciones, porque el Colegio de Abogados de Lima es una institución que tiene prestigio ganado eh, cuando ocurrió el golpe de Estado del 92 en el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Luego, cuando ocurrió la destitución de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional, también en el gobierno de Fujimori, quienes intervinieron para que esta ley de interpretación auténtica se declarara inconstitucional fue el Colegio de Abogados de Lima. Pero ¿cómo has cambiado, pelona, no?
una frase que fue dicha por Keiko Fujimori contra Pedro Pablo Kuczynski en su campaña. Bueno, y se la copió a Nicomedes de Santa Cruz en otro contexto. Sí. Y sí, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Definitivamente han penetrado en las instituciones públicas con más intensidad y en las instituciones privadas también el tema de la corrupción en el país. Pues no se puede defender así de esa manera a una persona que podría ser que la han encontrado en flagrancia, ha entrado a la Fiscalía de la Nación a destruir pruebas, su mano derecha la ha delatado, ¿no? Y probablemente haya muchísimas cosas, muchísimas más delaciones de parte Lo, de Villanueva en relación a sí, ella, ¿no? lo que ocurre ahí es, están haciendo una mentira con retórica, ¿no? Ujú, Con visos de verdad. Por ejemplo, ¿cuál es la forma de mentir acá? Cuando uno recuerda qué es lo que sucedió, ese comunicado fue simplemente el pedido que le hizo cortésmente, además, al Congreso para reconsiderar su juicio sobre Soraya Dávalos. No estaba imponiendo nada, no fue un comunicado a la opinión pública, fue un pedido de reconsideración al Congreso. ujú. Pues ahí, al Ah, decir comunicado, ya es una tergiversación de los hechos. Otra vez hay que insistir, el hecho de que la Junta Nacional, considerando cuál era la acusación contra Soraya Dávalos, que no actuó directamente contra Pedro Castillo, en ese momento ella se atuvo en realidad a la ley. La ley dice que contra un presidente en ejercicio hay limitaciones. No ujú, puedes directamente acusar. Su equipo continuó acumulando pruebas. Pero la acusación tenía que ser por ley hecha una vez que el presidente saliera del cargo. Entonces se le estaba acusando por haberse ceñido a la ley y no haber violado la ley para destituir a Castillo o para encontrar culpabilidad en Castillo. En otras claro. palabras, el problema es saltarse la ley, no importa la ley, lo importante es conseguir los objetivos. Eso es lo que quería el Parlamento y por eso la destituyeron. Entonces, otra vez, ¿no? Manejan la retórica de tal manera que pintan algo que Ujú. en efecto se ciñe a los sucesos, pero con un punto de vista totalmente torcido. Claro, César. Entonces, miente, pues, miente, engaña a la población y bueno, pero eso impacta, pues, ¿no? Nunca la Junta Nacional de Justicia se pronunció a favor de Zoraida Ábalos. Lo que pidió al Congreso es que, como tú bien dices, eh, valoren los hechos de una manera prudente por lo que representa la institución, no la persona. Ujú. Por ejemplo, cuando se le preguntó a Patricia Benavides sobre el procedimiento que estaba haciendo el Congreso en relación al proceso sumario para destituir a la Junta Nacional de Justicia, ¿qué cosa dijo ella? Yo invoco a los congresistas que actúen de acuerdo al debido proceso. Entonces, eso podría ser también causal de destitución en esa dirección. El problema O, es que hay que aclararlo bien, ¿no? Si lo dice Patricia Benavides, está bien. Pero si le Ujú. dice la Junta Nacional de Justicia, está mal y comete un desacato y por lo tanto hay que sacar a todos. Entonces, Claro, ese es el doble rasero, pues ese es el doble rasero. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, yo creo que acá, como siempre, es cuestión de votos. Si las mociones de Muñante y de Montoya logran aglutinar la suficiente cantidad de votos para destituir a la Junta Nacional de Justicia, lo van a hacer. Ahora, no sabemos qué es lo que va a hacer la Junta de Justicia, Nacional de Justicia, perdón, en este escenario que es de público conocimiento. Va a esperar a ver si es que consiguen o no los votos. Van a solicitar una medida cautelar por este atropello que están haciendo contra él, porque no solamente son Muñante y Montoya, es la ex procuradora, el representante del Colegio de Abogados de Lima, algunos juristas por ahí también. y también el hecho de que el comandante de las Fuerzas Armadas se haya aparecido en una celebración de homenaje a Patricia Benavides es, en términos simbólicos,
intimidatoria. Claro que sí. Y se estaba recordando lo que pasó el 7 de diciembre en esa ceremonia, donde la participación de Patricia Benavides, que no fue directamente ella, fue básicamente el trabajo que hizo la doctora Marita Barreto en relación a toda la investigación que estaba haciéndose por las faltas y los delitos que estaba cometiendo Castillo y su entorno. Entonces, bueno, y se ha declarado el Día de la Institucionalidad. ¿Cómo se va a declarar el Día de la Institucionalidad? O sea, si bien es cierto, lo que hizo Pedro Castillo fue un suicidio político, y que yo creo que en eso podemos coincidir, si no todos, la gran mayoría de peruanos. El tema de la asunción de Dina Boluarte, la asunción de Dina Boluarte ha sido un polvo asqueroso, eso es lo que ha sido un polvo asqueroso. Ella ha debido ser destituida junto con Castillo, porque ella tenía una falta grave, ella había vulnerado a la Constitución. No había ninguna discusión ahí, ¿no? La Procuraduría había demostrado de que ella había cometido una infracción constitucional y eso significa inhabilitación y destitución. Entonces, ¿de qué institucionalidad estamos hablando? Ellos, bueno, lo que ha pasado en estos días, lamentablemente se ha perdido un poco la, este, la información que había separado para comentar César con en relación a Dina Boluarte, pero lo podemos comentar verbalmente también. El año pasado, o sea, no estamos hablando de hace 10 o 15 años, donde, por ejemplo, Vargas Llosa tenía una posición con respecto a Fujimori y ahora tiene otra, y bueno, con respecto a Boluarte y con respecto a Tarola, estamos hablando del año pasado, ¿no? En los primeros meses del año pasado, el Tribunal Constitucional dio luz verde al indulto que se le había dado a Fujimori, también por un habeas corpus o algún mecanismo de tipo legal para que fuera liberado. ¿Y qué cosa dijo Dino Boluarte y qué cosa dijeron Otárola? Que no se podía permitir eso, que eso significaba, pues, primero, desconocer las decisiones de la Corte Suprema, que había decidido que Fujimori, bueno, regresara a la cárcel, y en segundo lugar, que se estaba vulnerando la decisión de cortes internacionales. Entonces, ¿y qué pasa ahora? Entonces, su postura ha sido diametralmente opuesta. Esto es un correlato de lo que ya todos sabemos. El Ejecutivo está absolutamente sometido al Congreso, absolutamente sometido al Congreso. No hay otra explicación, no existe otra explicación, porque sus posturas no pueden cambiar tan pronto sobre el mismo hecho. Ni siquiera son hechos que pueden haber variado con otros matices. No hay nada que haya cambiado. Es exactamente el mismo hecho. Entonces, cuando una persona tiene posiciones diametralmente opuestas, algo debe pasar. Y definitivamente lo que necesitan ambos es impunidad. Y la única forma de que ellos sean cubiertos con un manto de impunidad es que permanezcan en sus cargos lo más que se pueda, lo más que se pueda. Si se puede hasta el 2026, mejor. Y sobre todo que también hay una segunda intención. ¿Cuál es la segunda intención? Que empezamos a ir separándonos de las competencias contenciosas de la Corte Interamericana. Se empieza con uno y después se puede seguir y no reconocerlo. No sé cómo va a quedar parado el Estado en la próxima audiencia que de hecho va a solicitar la Corte Interamericana. Muy bien, hay un escrito largo, un comunicado largo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a lo que ha pasado, ¿no? Por la decisión del Estado peruano para acatar la decisión del Tribunal Constitucional por encima de la sentencia o de la resolución de la Corte Interamericana, que en términos jurídicos eh, es la última instancia, por encima de lo que pueda decidir el Tribunal Constitucional. Entonces es un poco largo el documento, pero lo que podemos comentar es lo que dice en la parte resolutiva, ¿no? Requerir al Estado del Perú para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú del 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la inmediata libertad de Alberto Fujimori, hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar
si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte de 7 de abril del 2022. Disponer a la Secretaría de la Corte rectifique la presente resolución al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. ¿Qué es lo que puede pasar, César? Este es un tema que no lo estamos pasando por agua tibia, pero una y otra vez no vamos a dejar de repetirlo, ¿no? Podemos estar en una situación como Estado muy complicada desde el punto de vista económico y desde el punto de vista diplomático. Entonces, esto va a traer una cola que no sabemos la magnitud que de los hechos puedan afectar realmente al Estado, ¿no? En el Perú creo que están jugando con la idea esta, ¿no? Estados Unidos no pertenece al Pacto de San José, no está interesado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le da la espalda a todas estas instituciones. Y tengo la impresión de que el gobierno peruano apunta a tener una buena relación con los Estados Unidos, con Canadá, qué sé yo, y que imagina que comercialmente esto no puede afectarles, ¿no? Sospecho que es una forma de ver las cosas como un jugador de ajedrez, está apuntando a una posibilidad. Puede que ocurra finalmente, porque negocios son negocios, dependiendo de qué tanto le regale a las empresas, a las compañías internacionales o transnacionales, algunas cosas de propiedad peruana, dependiendo de qué tantos negociados por debajo de la mesa. Así se compran a veces las conciencias de los gobiernos. Todo eso es posible. Tengo la impresión de que están apostando a eso, ¿no? A lo mismo que está sucediendo en el Perú, que todo esto tiene ya meses de corrupción cada vez más aguda. 80 congresistas están o más, ¿no? Metidos en casos de corrupción y están con líos en juzgados. La presidenta también está siendo investigada. En fin, tenemos todo este panorama y la gente se ha cansado de escuchar esto. Esta situación día tras día agota. Es como un tío vivo, lo dijimos antes, es como un disco rayado y llega un momento en que la gente lo único que quiere saber es de trabajar, de salir día a día y conseguir sus cosas y de olvidarse de todos estos líos y que se... Porque nadie va a cambiar la corrupción, ¿no? Ese es el pensamiento más o menos generalizado. Que no hay un poder que emane realmente de la ciudadanía que pueda cambiar las cosas. Y lo peor de todo es que pasan los meses y están ganando. Estos corruptos están ganando porque creo que han apostado al olvido y al agotamiento. Cuando ocurrió lo de las delaciones de Villanueva, un grupo de periodistas independientes nos animó a la esperanza, ¿no? Que todo esto Ujú. podría irse como un castillo de naipes, a caerse así. Los fiscales de la Junta Nacional de Justicia están tratando de ceñirse a la ley, ceñirse a los procedimientos, y por eso son procedimientos lentos. La gente está tan cansada que está harta de los procedimientos lentos, quiere ver cambios inmediatos, quiere ver cambios rápidos, que caigan las cosas así, etcétera, ¿no? Bueno, es un problema que no veo salida sino a través de una resistencia, ¿no? Hay varios factores que ya a medida que pasa el tiempo vamos descubriéndolos o quizás vamos percibiéndolos de una mejor manera, ¿no? El miedo, sí es uno de ellos, que la ciudadanía no reacciona, el hartazgo de que todos los días se está hablando de lo mismo y ya no se quiere saber nada de eso, es también un factor. Pero el tema es la sociedad peruana, ¿no? Nosotros tenemos una economía informal que bordea el 70%. Entonces, al informal le interesa un pepino realmente lo que pase, porque finalmente él no está sometido a ninguna legislación, ¿no? Viven del día a día, le suben los insumos, sube sus ventas y el margen de ganancia sigue siendo el mismo.
o bajan a esto de repente, qué sé yo, ¿no? Los insumos comienzan a bajar, entonces, como, qué sé yo, como el que vende empanadas muy ricas en las esquinas de los hospitales o de los cines, ¿no? Entonces, pero lo deja igual, entonces aumenta su margen de ganancia. ¿Qué le interesa si entra Castillo, Keiko o sabe Dios, ¿no? Ese es el problema de la sociedad peruana. Cuando nosotros vemos sociedades distintas, donde están mucho mejor organizadas y mucho mejor educadas, la situación no es la misma. Lo único que puede parecerse a lo que estamos viviendo nosotros es la polarización. La polarización ha condicionado de que de pronto Castillo sea presidente del Perú, porque estábamos frente a una candidata que representaba la corrupción, frente a un candidato que representaba a- al Perú olvidado. Eran muy parecidos los peruanos del interior del país con Pedro Castillo como presidente, y representaba la esperanza. Pero esa polarización es un peligro, porque hemos elegido entre lo peor, entre un improvisado, que finalmente para la corrupción sí no fue tan improvisado, porque lo organizó desde antes en Zarratea, lo que iba a empezar desde el día uno en su gobierno. Pero miren lo que está pasando en Argentina, ¿no? El centro izquierda y el centro derecha ha sido completamente avasallado por los dos extremos. A la inversa que en el Perú, la izquierda, representada por el kirchnerismo o el peronismo, como quieran llamarle, no representa un gobierno corrupto, completamente corrupto, que hace el clientelismo y el aumentar de manera elefantiásica el Estado lo ha mantenido por todo este tiempo que ha mantenido el poder, frente a un disruptivo que representa la esperanza. Entonces, ¿qué va a pasar con Milei? Bueno, ¿y qué pasó con el centro en Argentina? El centro izquierda, el centro derecha, o los realmente liberales, ¿no? ¿Dónde están? O sea, totalmente avasallados. Y de nuevo, entran a un balotaje con las peores alternativas, creo yo. ¿No? Con una persona que habla con su perro muerto, con la vicepresidenta que quiere amnistiar a los militares que han torturado y asesinado directa o indirectamente a los argentinos en la época del gobierno de Videla. Quiere cerrar el Banco Central de Reserva, no sé cómo. O sea, ¿cómo va a hacer eso? Con 7 senadores y con una cantidad minúscula de representantes. Miren quién es miembro de su gabinete ahora, Bullrich, que él le recordaba sus orígenes políticos, ¿no? Casi terrorista, está en su gabinete. Va a tener que arrodillarse ante Macri para que pueda tener respaldo del Congreso. ¿Qué pasó con la casta, no? O sea, están metiendo a su gabinete un digno representante de la casta y va a tener que negociar también con esto. Entonces, miren todo lo que está pasando, ¿no? Ahora, los argentinos, los chilenos no son como los peruanos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que suceda y que vaya en contra de sus propios derechos va a ocasionar pues un estallido social también, como ha pasado en Chile hace poco, ¿no? Que originó finalmente la asunción de Gabriel Boric a la presidencia, ¿no? O la probable cambio de constitución en Chile, que fracasó en un primer intento, pero se está tratando de ver en el segundo intento, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué constitución sale. Entonces, ese tema no lo vamos a ver en el Perú, pues lamentablemente, como se está viendo en países vecinos, ¿no? No son vecinos inmediatos, pero son vecinos de la región, donde la actitud de la población es completamente diferente. Ahora, César, también estábamos comentando qué puede parar esto. Para mí, lo único que puede parar, desde mi punto de vista, es que regrese lo más pronto posible Marita Barreto al equipo de fiscales contra la corrupción en el poder, que los lidere, que solicite ante el fiscal, que parece ser el fiscal Villena, o sea, Pablo Sánchez va a declinar el cargo a favor de Villena, regrese la fiscal suprema
desterrada la Junta, al Jurado Nacional de Elecciones y se solicite arresto, allanamiento de arresto domiciliario y arresto y allanamientos en las oficinas de los congresistas involucrados. Yo pienso de que esto, como ya lo dijimos en el programa anterior, y como también lo hemos compartido de alguna manera con algunos amigos en redes, podría parecer utópico, pero yo no lo veo así. Yo veo una alta probabilidad. Ya pasó esto en diciembre y Patricia Benavides no quiso solicitar arresto preliminar, ¿no? Prisión preliminar a 6 congresistas aproximadamente. Ahora tenemos mucho más, ahora hay muchísimos más argumentos y va a haber otro escenario en la Fiscalía de la Nación. Entonces, eso yo creo que es la única alternativa para que esto pare. Ya no interesa lo que digan Fuero, lo que diga el Colegio de Abogados, lo que diga Blume, lo que diga Banto, lo que diga eh, quien sea, Chirinos, qué sé yo, ¿no? Si no pasa esto, las consecuencias pueden ser muy graves para la democracia. Ojalá que eso no suceda, César. Ujú. Lo que siento es que estamos fallando en transmitir la conciencia de que la corrupción nos va a afectar cada día más a todos. Si el gobierno central, el Congreso, pueden negociar hábilmente con lobbies, con narcotraficantes por un lado, porque hay posibilidades de esto, con negociados ilícitos, enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Uh, Imagínense con qué cara puede este mismo Congreso exigir a la ciudadanía una conducta ética y llenarse la boca, como Patricia Benavides lo ha hecho, como si fuera una heroína de la defensa de los derechos humanos y todo esto, ¿no? O de la justicia social en el Perú, en fin. Eh, lo que no ven, creo, nuestros comerciantes, ese 70% de la población informal que trabaja informalmente y que, vamos, mueven en realidad la economía del Perú, ¿no? Es que tarde o temprano, en un ambiente así, las mafias van a empezar a brotar. Y eso implica que van a ser sometidos también a extorsiones, que van a ser sometidos, por muy pequeños que sean, van a ser sometidos a chantajes. En el norte ya se ha visto eso varias veces. Es un cáncer que se extiende, la corrupción. No es solamente algo que afecta a la cúpula del poder, ¿no? De manera que ese es un problema que tenemos que tener conciencia de cómo que lo estamos viviendo ahora quizás de una manera difuminada, pero que en el futuro puede ser grave. Ujú. Uh, si uno ha visitado, por ejemplo, ya te he mencionado los casos de México, si uno ha visitado Colombia, si uno ha visitado Nicaragua o Italia en ciertas zonas, ¿no? Empieza a tener una idea de lo que puede suceder si es que se deja en manos de políticos corruptos el sistema democrático, ¿no? Hay mucha gente que ya descree de la democracia, piensa que incluso que la democracia es un sistema fallido. En primer lugar, habría que recordar o debatir el hecho de que cualquier sistema político va a ser un sistema político fallido en tanto que sean los personajes que lo lleven a cabo o que lo ejerciten corruptos, ¿no? Si tienes el mejor sistema del mundo, pero pones como presidente, primer ministro, rey o lo que tú quieras, a una persona que tiene pocos escrúpulos, pues tarde o temprano va a desestabilizar el sistema o se va a aprovechar del sistema y va a generar la sensación de corrupción general. Ujú. Entonces, hemos defendido acá muchas veces que el problema es el sistema. Sí, yo creo que el problema es el sistema, pero nos olvidamos de que estamos hablando en abstracto, porque un sistema no es una cosa libre de gente en términos de sociedades. El sistema está compuesto de personas
Y las personas, si solamente pensamos en sistema, estamos olvidando de que tenemos voluntad o aceptamos que no tenemos voluntad y que somos una suerte de máquinas que solo obedecemos las situaciones y reaccionamos con nuestras células primarias, ¿no? Solamente le usamos la médula y ninguna corteza. Entonces podríamos aceptar esa situación. Ujú, Decir que el sistema entonces es solo el sistema lo que nos pervierte. Pero hay que recordar que somos seres humanos y las personas tenemos que defender nuestras libertades y nuestra libertad de pensamiento y nuestra libertad de acción. ujú, Y por lo tanto, no es que el sistema democrático es un sistema fallido. Somos las personas las que estamos fallando una y otra vez, ¿no? Y por muchas razones, y realmente razones. Hoy justo conversé con una querida persona que es médico, brillante, que tiene opiniones como las tuyas o las mías, pero que está harto también de la política, no quiere saber nada de la política, y que por lo tanto para él solo los pequeños están, ocúpate de tu familia y qué sé yo, ¿no? Y lo cual está muy bien finalmente, porque creo que ujú, se va haciendo cambios desde lo pequeño hasta lo grande. Pero el problema está en que si esos cambios en lo pequeño no tienen redes de difusión, entonces son cambios aislados que no afectan al conjunto. ujú, Y, son problemas de comunicación, ¿no? Entonces, volviendo o tratando de pisar tierra, en el caso peruano, el problema, creo yo, es que nos está faltando voluntades, conciencias, gente valiente, nos estamos faltando, nos estamos traicionando. eh, en la medida que ya no tenemos fe en la capacidad de la ciudadanía, ¿no? No tenemos fe en la capacidad de los cambios, nos han ganado la partida en ese sentido. Voy a insistir en esto. Es como un jugador que ve la partida muy difícil y que ya no quiere pensar en una posible solución o ujú, atreverse a una medida arriesgada, ¿no? Y, ujú, y simplemente se da por vencido. Eh, ahora, otra vez, volviendo al principio, es casi una invocación, ¿sabes? No se me ocurre más. Ah, no hay archivos expiatorios. Estuve caminando por las calles de Jesús María hoy y la parte también de Pueblo Libre y Magdalena del Mar y vi un grupo de motociclistas estacionados y conversando. Son los repartidores de varias cosas, ¿no? Eh, y todos eran venezolanos, ni uno era peruano. Y estaban viendo las rutas, ¿no? ¿Dónde tienes que ir acá? Y allá. Eran repartidores de comida. Entonces, pensé en todo lo que se denosta a muchos venezolanos. Mira, fui a un restaurante donde fui atendido por una señorita y un señor, un jovencito, venezolanos, que son muy amables. Tú sabes, tú has sido atendido quizá en restaurantes y los venezolanos marcan una pequeña diferencia, ¿verdad? Son mucho más amables a veces. Eh, ujú, eh, lo que quiero decir con esto es que vemos los casos negativos y extendemos después a toda la población de inmigrantes venezolanos, por ejemplo. Ha habido una primera oleada, segunda oleada, tercera oleada, y es verdad que han llegado muchos delincuentes. Eso no es innegable. Pero estamos haciendo que justos paguen por pecadores y estamos olvidando que todas las naciones del mundo no solamente se han formado por migraciones, sino que se siguen formando por migraciones. Las ujú, migraciones es un proceso humano que ha ocurrido de toda la vida. Eh, el problema es el manejo de los inmigrantes y de los inmigrantes, ¿no? Cómo ujú, las leyes ah, tienen que prevalecer y cómo hacerlas atractivas o cómo enseñarles a los inmigrantes el sistema de leyes, pero al mismo tiempo no ser abusivos, ¿no? Vamos, seamos sinceros.
recuerdo mucho también otro amigo que tiene su empresa, qué sé yo. ¿Y qué pasó con la primera oleada de los inmigrantes venezolanos? Pasó que despidieron a muchos trabajadores peruanos, por ejemplo, la gente que tenía restaurantes, en las tiendas de óptica. eh, ¿Por qué los iban despidiendo? Porque se les pagaba mucho menos a los venezolanos. No tenías que pagarles seguro, entonces los despedidos, la gente que se ve sin trabajo, culpaba a los venezolanos de eso, ¿no? Le están viniendo y nos están quitando el trabajo. Pero en realidad, ¿quiénes son los responsables? Los empleadores peruanos que por ganar más despedían a sus trabajadores para pagarle menos a las personas que no tenían la posibilidad de negociar Ujú, porque no tenían alternativa. Venían a trabajar en lo que sea y como sea. ujú, Entonces, otra vez, somos responsables de muchas cosas y desplazamos nuestra responsabilidad hacia el chivo expiatorio más cercano, ¿no? ujú, Eso es creo que algo que tenemos que tarde o temprano arreglar. Ahora, volviendo al tema de la política, algunos oyentes defienden a Castillo y quieren que vuelva a la presidencia. Una de las cosas que vi en las últimas manifestaciones son las muchas pancartas pidiendo la restitución de Castillo como presidente, ¿no? Eso es interesantísimo, pero creo que ah, tú y yo tenemos un desacuerdo con respecto a esas formas de ver la política, ¿no? La situación de Castillo. Voy a repetir de nuevo. Había muchos indicios antes de la presentación de como presidente, de su lanzamiento como presidente, habían varios indicios y denuncias contra él, acusaciones de mal uso del dinero, ¿verdad? Que podían hacer despertar sospechas básicas al menos de su calidad moral. La asociación con Cerrón, que ya había sido juzgado, ¿no? A pesar de que había apelado, pero otra vez había muchas pruebas, estaba mostrando una persona que era capaz de asociarse con alguien que estaba en tela de juicio, otra vez legal y ético, con tal ujú, de obtener lo que quería. Entonces, sí, estaba luchando contra Fujimori, que tenía muchísimas pruebas en contra también, por supuesto, juzgada y apelando aquí y allá y otra vez en juicios, y de la cual la calidad moral estaba, para mí al menos, clarísima, ¿no? ujú, Entonces, no fuimos capaces de reaccionar adecuadamente como ciudadanos. No fuimos capaces de realmente aceptar de que estábamos entre dos opciones inaceptables. Otra vez, hay que poner las barbas en remojo, todos nosotros, todos los peruanos. Esta es una situación que exige una conciencia descarnada de quiénes somos como ciudadanos, qué tan mal nos estamos portando como ciudadanos, qué irresponsables somos como ciudadanos, ¿no? en realidad el tema es tan amplio que no nos alcanzaría el tiempo suficiente para poder hacer un desarrollo del análisis con mayor profundidad. Yo quisiera terminar esto con algo que no es tan breve tampoco, ¿no? Pero que yo creo que es importante mencionarlo. Eh, eh, tenemos que, cada uno de nuestra posición, hacer algo porque esto pare y porque el desarrollo de los hechos cambien de dirección también. Los tecnócratas que en algún momento han tenido cierta predisposición a tener una postura de apoyo a ciertas políticas públicas en relación básicamente a tendencias neoliberales o qué sé yo, están saliendo a los medios a mostrar su enorme preocupación por lo que está pasando. Ujú, Yo creo que la persona más emblemática al respecto de esto es el exministro Castilla, que ha sido entrevistado una y otra vez, y la última vez acompañado de Norma Yarrow, que no sabía dónde meter la cara.
Mm, Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pueda decir el presidente del Banco Central de Reserva y lo que pueda hacer también la Fiscalía de la Nación en esta situación. Recordemos que Pablo Sánchez y el fiscal supremo Villena reaccionaron inmediatamente a lo que pasó el lunes del inicio de los allanamientos y detenciones del equipo de fiscales a través de la DIVIAC, iniciándose el operativo, ejecutándose el operativo Valkyria, ¿no? Y ellos salieron inmediatamente a solicitar o a pedir o a exigir, por decirlo con mayor propiedad, la renuncia de Patricia Benavides. Entonces, si en esos momentos ellos estaban valorando lo que representaba la presencia de esta señora en la fiscalía y el enorme daño que estaba haciendo a la institución, yo pienso que eso ahora también ellos son absolutamente capaces de darse cuenta de lo que está pasando en el Congreso con respecto a lo que quieren hacer con la Junta Nacional de Justicia, que definitivamente al final de cuentas va a incidir nuevamente en la fiscalía. La finalidad es que regrese Patricia Benavides a su puesto. Entonces ellos tienen que actuar, espero y creo, rápido. Tienen que actuar rápido, ¿no? Ya lo he dicho en varios programas y lo estoy repitiendo ahora. Tiene que regresar urgente la fiscal Marita Barreto y tienen que iniciarse urgente las detenciones preliminares a este grupo mafioso del Congreso, a la mayor cantidad de gente posible. El, el, el asunto está en manos de la Fiscalía de la Nación. Yo pienso que es la única manera de que esto pueda, como dije en algunos momentos, detenerse. Espero que ellos se den cuenta la enorme responsabilidad que tienen en sus manos en estos momentos. Ellos la asumieron con hidalguía y en forma rotunda y muchas fiscalías se manifestaron en relación a Patricia Benavides para que deje el cargo. Entonces, pero en esos momentos ellos no podían hacer más que eso, porque Patricia Benavides aún era fiscal de la Nación y en ningún momento convocó una junta de fiscales, porque si ella hubiera convocado una junta de fiscales, los fiscales le hubieran destituido. Eso es lo que hubiera pasado, porque con tres fiscales supremos se puede hacer quórum y le hubieran destituido. Jamás hizo pues una convocatoria a una junta de fiscales. Ahora las circunstancias son diferentes, ¿no? Ellos sí tienen el poder de tomar decisiones cruciales, cruciales, y tienen que esas decisiones ser lo más pronto posible. Yo pienso que en esta semana que viene van a pasar muchas cosas. Ojalá que no sean las cosas que perjudiquen a la democracia, al Estado de Derecho en manos de la mafia congresal. Esperemos que no. Pero la única manera, repito una y otra vez, es que la Junta de Fiscales Supremos actúe rápido e inmediato, no solamente por el tema de lo que pueda representar Patricia Benavides como persona, sino lo que representa la institucionalidad en general en el país y lo que representa la Fiscalía de la Nación. No podemos estar con funcionarios no solamente corruptos, sino líderes de una organización criminal. Ahora, realmente esta es una punta de iceberg. Probablemente la organización criminal tenga un cuadro con mucho más actores, ¿no? Y niveles de responsabilidad, que espero que también eso se dé lo más pronto posible. Bueno, César, eso es lo que yo podría decir al respecto para despedirnos, creo, de sí, nuestros seguidores. yo quisiera simplemente mencionar una sola cosa más, Ujú. que es casi una invocación, otra vez. Traten de contrastar los datos que reciben, ¿no? No solamente atenerse a un solo bloque de información, no solamente ver, por último, si lo desean, si están viendo solamente Hildebrand, si están viendo solamente Diario Curwen o La Encerrona o solo por rolear, qué sé yo, pues también asómense a ver lo que dice Expreso, lo que dice Gestión, lo que dice El Nacional, creo que se llama un nuevo periódico que he visto por ahí, porque son
mundos como tú has mencionado, paralelos, ¿no? Puntos de vista muy diferentes con respecto a los mismos sucesos. Ujú, Entonces, nosotros estamos tratando, creo yo, de entender la situación, manejando no solamente con los datos que aparecen en los diarios nacionales, sino con las informaciones internacionales, The Economist, New York Times, Washington Post, qué sé yo, The Forbes. Eh, Eso es una cosa. La otra cosa es la preocupación de la intervención, de la aparición del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en esta celebración en honor a la defensa que hizo, y tú lo has mencionado muy bien, quien se llevó los laureles fue Patricia Benavides, pero en realidad el trabajo corrió a cargo de Marita Barreto, en el caso de Castillo, ¿no? ujú, Eso, yo sé que las Fuerzas Armadas no es una institución, como ninguna institución finalmente, totalmente homogénea. Tenemos ese ideal constante de que las instituciones pueden ser muy homogéneas y pasa que, como lo hemos visto, por ejemplo, en el terrible hecho del aeropuerto, que por pertenecer a un mismo grupo se tratan de cubrir unos a otros, ¿verdad? Cualquier error, cualquier... Pues la idea equivocada de que si perteneces a un mismo grupo o a una asociación, tienes que defenderlo. Pasa con la policía. La película Sérpico, ¿te acuerdas de ellos, no? Es decir, alguien que trate de denunciar alguna corrupción es visto como un traidor. No se piensa en realidad en el valor de su acto o en la honestidad, sino en la traición a la institución. Menciono todo esto porque creo que dentro de las Fuerzas Armadas tengo la esperanza de que haya objeciones a la posible intervención o apoyo al gobierno. Ojalá que esa presencia del jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas no tenga esa intención intimidatoria que en apariencia tuvo, ¿no? Que no, que se mantenga al margen de cualquier proceso político futuro, presente o lo que sea. La última cosa es una suerte de hacer notar la diferente manera en que se ven las cosas. Por ejemplo, hay una diferencia de proporción entre lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia y Patricia Benavides. Por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, ¿cuál es su delito? Un pedido de reflexión al Congreso para que evalúe de nuevo su postura frente a Soraya Dávalos. Esa fue un delito grave para el Congreso, una ofensa también. La segunda cosa, una suspensión, no una destitución, como se dice, una suspensión a Patricia Benavides mientras dure la investigación para saber si en efecto estuvo involucrado o no. Si al final de la investigación aparece como que no estuvo involucrada, se sale de la suspensión y está el cargo ahí. El problema es que cualquier persona honorable que de alguna u otra manera se vea involucrada en esto, da un paso atrás y si eres inocente dices, ok, por favor, yo dejo el cargo en suspensión, investiguen. Pero eso no hizo Patricia Benavides. Armó todo un escándalo y encima contrata a a un abogado involucrado en el caso Lavajato y en otros casos de corrupción, que además en su defensa, en la primera defensa que hace, es mentir para ujú. salirse por la tangente. Y, y, y bueno, ¿y cuál es eh, el caso de Benavides? Es la archivación de casos de corrupción de congresistas. Entonces, noten la enorme diferencia. A la Junta Nacional de Justicia se la quiere destituir toda por haber pedido que reflexionen sobre el caso de Soraya Vargas y por haber suspendido, no inhabilitado en el sentido definitivo, sino suspendido mientras dure la investigación a Patricia Benavides. Mientras que por otro lado a Patricia Benavides no se le toca ni un pelo y se la homenajea, a pesar de que ella notoriamente ha archivado casos de corrupción de congresistas, ha sustituido a la fiscal que estaba investigando a su hermana
y dio por cerrado el caso de su hermana, porque directamente tuvo injerencia en eso, que estaba vinculada a casos de coima con narcotraficantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que haya personas que defiendan a Patricia Benavides? Eso sí me sorprende muchísimo. Y bueno, finalmente, por favor, saquen sus propias conclusiones, investiguen ustedes, ¿no? Y vean en qué situación estamos. Ujú. Es, Bueno, César, recordarás nuestro primer programa, ¿no? Nuestro primer programa lo hicimos en Viernes Santo. sí, Este, y cogí algunas palabras que habían dicho algunos sacerdotes, arzobispos, incluso el arzobispo de Lima y el monseñor Barreto, con respecto a lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, eh, bueno, estamos próximos a celebrar la Navidad. En ese momento, lo que se conmemora o lo que la oración de la gente de la Iglesia Católica a la cual pertenezco, no soy un buen representante, lo confieso, pero tengo mi fe, ¿no? Era recordar la pasión, ¿no? Entonces, acuérdense de que Cristo, sin obviamente tratar o sea, no vean la intención de que tengo de equiparar lo que pueda representar Jesucristo y lo que pueda representar la Junta Nacional de Justicia, pero lo que sí calza perfecto es Barrabás. Lo que sí calza perfecto es Barrabás, ¿no? Que se le exigió a Pilatos que libere a un delincuente. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Se está defendiendo a una persona que tiene fortísimos indicios de ser una delincuente, porque cuando alguien comete un delito, se convierte en delincuente. Entonces, dejemos que la justicia haga su trabajo, dejemos que la Junta Nacional de Justicia investigue, dejemos que no solamente la investiguen a ella, sino todo al enorme grupo, creo yo, al enorme grupo de gente involucrada en todo este tinglado corrupto por el bien del país. Entonces, no liberemos a Barrabás. Con eso termino, César. bien, Raúl. Va un abrazo enorme a todos también por su paciencia. Ujú. Y un abrazo enorme, Raúlito, a distancia desde el Perú. Ok, César, sigue mejorándote. Te veo mejor, pero no completamente recuperado. Falta un poco y yo sé que vas a estar al 100% recuperado. Cuídate mucho. Un abrazo a todos Un abrazo por grande. Cuídense mucho. Hasta luego.